Hubo una época en la que ver una película era un evento. La gente salía de casa, recorría calles iluminadas, entraba en tiendas llenas de estantes azules y amarillos y se perdía entre cientos de carátulas. Ese lugar era Blockbuster. Durante casi 2 décadas, dominaría por completo la industria del entretenimiento doméstico. Pero lo que parecía un imperio indestructible terminó siendo una de las caídas más impactantes de la historia moderna. Hoy conocerás cómo una pequeña empresa llamada Netflix, nacida de una simple multa, cambió para siempre la forma en que el mundo consume cine y televisión. Esta es la historia del ascenso y la caída de Blockbuster, y de cómo comenzó la era del streaming. Blockbuster nació en 1985, fundada por David Cook en Dallas, Texas. En un momento en que los videoclubes eran pequeños negocios familiares, Cook tuvo una visión diferente. Crear una cadena con miles de títulos, sistemas automatizados de registro y una imagen limpia, moderna y familiar. El concepto funcionó. A mediados de los años 90, Blockbuster ya tenía más de 6,000 tiendas en todo el mundo. Cada fin de semana, millones de personas acudían a sus locales. Ir a Blockbuster era más que alquilar una película. Era una experiencia. Las luces blancas, los pasillos repletos de estrenos, los empleados con camisas azules, el olor a palomitas de maíz, y las bolsas amarillas eran símbolos reconocibles en todos los hogares. En esos años, nada representaba mejor la noche de cine en casa que el logo azul y dorado de Blockbuster. En 1994, la compañía fue adquirida por Viacom por más de $8,000 millones, consolidándose como líder absoluto en el mercado. Generaba miles de millones en ingresos anuales y parecía imposible que alguien pudiera competir con su poder, pero en la sombra, un nuevo jugador comenzaba a formarse. En 1997, un ingeniero llamado Reed Hastings devolvió tarde una película alquilada, Apolo 13. Blockbuster le cobró una multa de $40. Aquel momento de frustración lo llevó a pensar que debía existir una forma más práctica de ver películas sin tener que pagar recargos ni salir de casa. De esa idea nació Netflix, junto a su socio Mark Randolph. El concepto era simple pero innovador. Los usuarios elegían una película en línea y Netflix la enviaba a su domicilio en formato DVD. Cuando terminaban de verla, la devolvían por correo. No había plazos fijos, no existían multas y el catálogo crecía cada mes. Netflix apostó por la conveniencia. No tenía tiendas físicas, ni empleados atendiendo mostradores. Todo era digital, eficiente y personalizado. En lugar de depender de las modas, analizaban el comportamiento de los usuarios para recomendar nuevas películas. Ese sistema de recomendaciones se convirtió en su mayor ventaja. Durante sus primeros años, Netflix era pequeña y poco rentable. Muchos la consideraban una curiosidad tecnológica. Blockbuster, confiada en su dominio, ni siquiera la veía como una amenaza real. Pero la historia apenas estaba comenzando. En el año 2000, Netflix se encontraba en apuros económicos. Sus fundadores decidieron ofrecer la empresa a Blockbuster por $50 millones. La propuesta incluía una idea adelantada a su tiempo: unir el alquiler físico de Blockbuster con un servicio de renta por Internet. El director ejecutivo de Blockbuster, John Antioco, escuchó la presentación y se rió. Consideraba que Internet era un mercado marginal y que los clientes siempre preferirían la experiencia física de visitar una tienda. Rechazó la oferta sin pensarlo demasiado. Ese momento sería recordado como uno de los mayores errores empresariales de la historia. Netflix siguió creciendo lentamente, perfeccionando su logística y acumulando datos sobre los gustos de sus clientes. Blockbuster, en cambio, continuó expandiendo sus locales, aumentando los precios y reforzando las políticas de multas por retraso. La desconexión con el público empezaba a notarse. A mediados de la década del 2000, el mundo empezó a cambiar. La velocidad de Internet aumentaba, los DVD se abarataban y el público comenzaba a acostumbrarse a lo digital. Netflix decidió dar el salto más arriesgado de su historia, dejar de enviar discos por correo y ofrecer películas directamente por Internet. En 2007 nació oficialmente el servicio de streaming. Ver películas ya no requería esperas ni devoluciones. Bastaba con un clic. Mientras tanto, Blockbuster intentó reaccionar con su propia plataforma de alquiler en línea, pero su estructura era demasiado pesada. Sus tiendas físicas, que alguna vez fueron símbolo de poder, se convirtieron en una carga económica. Las rentas, los empleados, la logística y los retrasos hicieron que la empresa perdiera competitividad rápidamente. Netflix, sin tiendas ni gastos innecesarios, podía ofrecer precios más bajos y comodidad absoluta. Además, su algoritmo de recomendaciones hacía que cada usuario se sintiera comprendido. Blockbuster no entendió que el futuro ya no era un mostrador, sino una pantalla. Entre 2007 y 2010, los ingresos de Blockbuster se desplomaron.
Intentó vender snacks, consolas y hasta planes de suscripción, pero ninguna estrategia logró frenar la tendencia. Las deudas crecían y la competencia digital se expandía. En 2010, Blockbuster se declaró en bancarrota. De más de 9,000 tiendas, solo una sobrevivió, la de Bend, Oregón, que aún hoy funciona como un museo viviente del pasado. Los pasillos de cintas VHS, los carteles de estrenos y las etiquetas amarillas son ahora un recuerdo de una época que ya no volverá. Netflix, por su parte, continuó innovando. No solo ofrecía streaming, empezó a producir su propio contenido. Series como House of Cards, Stranger Things y Narcos transformaron a la empresa en un estudio de entretenimiento global. Ya no era solo una plataforma, sino un símbolo de la nueva era digital. El colapso de Blockbuster no se debió únicamente al avance tecnológico. Fue el resultado de una mentalidad cerrada. Creyeron que su modelo era eterno, que el público jamás dejaría de visitar las tiendas, que la nostalgia bastaría para sostener el negocio. Pero la tecnología no espera. Netflix comprendió que el futuro del entretenimiento era la personalización y la inmediatez. Blockbuster no quiso verlo. Cuando una empresa domina el mercado, el mayor peligro no es la competencia, sino la comodidad. Blockbuster no cayó por falta de dinero, sino por exceso de confianza. Hoy, Netflix tiene más de 200 millones de suscriptores en todo el mundo y produce contenido en decenas de idiomas. La idea que nació de una multa de $40 redefinió toda una industria. A partir de su éxito, surgieron competidores como Disney Plus, Amazon Prime Video, HBO Max y cientos de plataformas más. El streaming se convirtió en el nuevo estándar y las videotiendas pasaron a la historia. Sin embargo, aún queda una pequeña tienda Blockbuster, resistiendo al tiempo. Su dueña mantiene vivo el legado, alquilando películas a turistas y nostálgicos que buscan revivir una noche de los 90. Es un recordatorio físico de una era en la que elegir una película era un ritual y no una decisión frente a una pantalla. La historia de Netflix y Blockbuster no es solo una batalla empresarial. Es una lección sobre adaptación, innovación y cambio. Esta fue la historia de cómo una multa de $40 marcó el inicio de la revolución del entretenimiento, de cómo el poder de un imperio se desvaneció y una nueva forma de ver el mundo surgió. ¿Tú qué crees? ¿Netflix ganó por visión o Blockbuster perdió por orgullo? Déjalo en los comentarios. Y si te apasionan las historias que marcaron un antes y un después en la historia moderna, suscríbete a Datos Curiosos que no sabías. Cada semana descubrirás cómo los pequeños errores, las grandes ideas y los giros inesperados cambiaron el mundo tal como lo conocemos.